Hoy entonces vamos a hablar sobre el sistema pulmonar y vamos a ver más o menos una gran parte de lo que a él corresponde. Vamos a empezar hablando diciendo que tenemos dos tipos de respiración, ¿cierto? Tenemos la respiración extrínseca, ahorita vamos a explicar qué es. Extrínseca, y tenemos la intrínseca. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar a hablar sobre la extrínseca. La primera. Imaginémonos que estamos al nivel del mar y nosotros sabemos que en el nivel del mar hay una presión de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. ¿Cierto? Eso es al nivel del mar. Y yo les voy a contar que el aire que nosotros respiramos, si nosotros estamos acá parados, nadando pues, lo respiramos de la troposfera, que es este pedazo de acá, troposfera. Y este pedazo mide 10 kilómetros. Todo lo que haya de aquí para arriba ya no va a representar aire útil para nosotros los humanos, ¿cierto? Solamente lo que esté en este área de acá, que es 10 kilómetros y viene de la troposfera. Y nosotros nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué tiene el aire de la troposfera en especial? Bueno, pues sabemos que el aire de la troposfera está compuesto por oxígeno, nitrógeno y CO2. Entonces, nitrógeno, oxígeno y CO2. ¿Cierto? Los libros nos dicen que el nitrógeno en el aire responde a un 78% del aire en total. Nos dicen los libros también que el oxígeno responde a un 20.94% del total del aire. Y nos dicen que el CO2 corresponde a aproximadamente un 0.03%. El resto de cosas, pues vamos a ver que son simplemente menores a 0.04%. Un 0. Esto es lo que nos interesa a nosotros saber, ¿cierto? Entonces, saber que el nitrógeno es el 78% del aire total, el oxígeno es el 20.94% y el CO2 es el 0.003%. Por ahora necesitamos considerar eso como el aire que nosotros respiramos. Vamos a ver que yo les dije ahí unos valores, pero entonces a nosotros nos hablan de varias cosas. Digamos que un man se sube a una montaña, digamos el Everest, o sea que tiene nieve, y digamos que esa montaña tiene una altura de aproximadamente 7 kilómetros, ¿cierto? 7.000 metros. Y aquí está el mar. Y aquí está Juan. Y aquí está Pedro, ¿cierto? A nosotros nos dicen que el aire está compuesto de nitrógeno, oxígeno y CO2. Y nos dicen los porcentajes. Pero resulta que las moléculas de aire en donde está Juan están mucho más juntas. Juan está rodeado de este aire porque sobre ellas, a nivel del mar, hay una presión de 760 milímetros de mercurio presionando sobre ella, que viene de toda esta atmósfera que hay arriba de estas moléculas de aire, haciendo que estén muy juntas, ¿cierto? Pero vemos que Pedro, que está a 7.000 pies de altura,
las moléculas de aire están muy dispersas y él a duras penas puede respirar. Es por eso que la gente se asfixia y se ahoga por allá en el Everest, porque aunque el aire exista allá, está muy disperso. Entonces sobre ese man va a haber mucha menos presión que la que había en donde Juan. ¿Qué pasa con esto? Que el aire a este nivel sigue siendo 78% nitrógeno, 20.94% oxígeno y CO2 0.03%, pero lo único que cambia es que cada molécula está más dispersa de lo que están las moléculas donde estaba Juan. Eso es lo único que cambia. Entonces lo único que cambia es la concentración de las moléculas más no el porcentaje. Es muy importante saber eso, me parece a mí, ¿cierto? Bueno, lo siguiente que vamos a ver es que es considerada una hipoxemia, que es considerado tener bajos niveles de O2 en la sangre. Pues hay unos valores que nos establecen los libros que nos los llaman una hipoxemia leve, una hipoxemia moderada y una hipoxemia severa. Estos valores simplemente son para memorizárselos y la leve es de 80 a 60 milímetros de mercurio de O2 en la sangre. Vamos a ver que nosotros normalmente tenemos 100, ¿cierto? 100 milímetros de mercurio. Entonces una hipoxemia leve es la que está entre 80 y 60. Entonces ya salimos de esa. La moderada es entre 60 y 40. Tenemos muy poquita presión en nuestra sangre, pero no presión arterial, sino presión de oxígeno, ¿cierto? Y la severa es que es menor a 40 milímetros de mercurio. Entonces eso lo tenemos claro ya. Simplemente era como un dato ahí para saber. Entonces si a nosotros nos dicen que calculemos lo de la montaña y lo de la playa en distintas personas, a distintas alturas y cosas así, nosotros tenemos una fórmula para sacar las presiones parciales de un gas. Entonces vamos a ver cómo se sacan las presiones parciales de un gas. En este caso vamos a determinar la del oxígeno. Nos dicen que nosotros sabemos que la presión arterial, la presión atmosférica total, la que hay en toda la atmósfera, es igual a la del aire seco más la del aire mojado, ¿cierto? Hay aire seco, pues no es mojado sino húmedo, aire seco y húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que yo les estaba dando ahorita eran para aire seco, considerando que no hay fuentes de agua cercanas y que la presión de vapor de agua no está afectando, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que la presión atmosférica es igual a esta aire seco más aire húmedo. ¿Qué es el aire húmedo? Es simplemente presión de vapor de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos hay un charco por acá y hay una temperatura, digamos, todavía no importa los valores porque todavía no estamos haciendo la fórmula, pero digamos que es 25 grados centígrados, este calor va a estar evaporando este agua, ¿cierto? Las moléculas de agua van a venir hacia acá, hacia el aire húmedo, y van a aportar cierta parte a la presión atmosférica total, ¿cierto? Entonces ya no solo va a ser el nitrógeno, el oxígeno y el CO2, sino que también va a haber aire húmedo ahí, representando la atmosférica total. Ahora sí vamos a ver cómo sacar las presiones parciales de un gas. Según eso que les acabo de decir, entonces sabemos que para sacar la presión parcial de oxígeno, por ejemplo, cogeríamos la presión atmosférica y a esa presión atmosférica le restaríamos la presión del vapor de agua, porque queremos saber es cuánto aporta el oxígeno. Y sabemos que la atmosférica es la seca más la de agua, entonces para que quede solo la seca, vamos a restarle la del agua a la atmosférica. Una vez sepamos esto, vamos a ver
cuál es la verdadera presión parcial que ejerce el aire en este caso, ¿cierto? Entonces, nos decían que los porcentajes del aire seco era el 24%, 20,94% para el oxígeno, ¿cierto? Entonces multiplicamos eso acá. Esto es lo que se llama phi, fracción inspiratoria. ¿Qué porcentaje de aire es lo que estamos tomando en nuestros pulmones? Entonces el FiO2 es simplemente qué porcentaje de aire es oxígeno y cuánto estamos chupando de eso hacia los pulmones, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa multiplicación. 20,94, ¿cierto? Nosotros, los libros nos dicen que esto es 47 milímetros de mercurio, que las partículas de agua están ejerciendo esos 47 milímetros de mercurio y nos dicen, digamos que estamos a nivel del mar. Nos dicen que esto es 760. 760. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a ver que 760 menos 47, tenemos la fórmula ahí, menos 47, eso nos da lo que ya la presión atmosférica sin el aire húmedo aportando, y vamos a multiplicarlo por 0,2094. Eso nos da 149, sabiendo que la presión parcial de oxígeno va a ser igual a 149 milímetros de mercurio en total. Así es como sabemos presiones parciales y fracción inspiratoria. Voy a hacer dos videos un poco más cortos esta vez y acá se acaba el primer video de la saga de pulmonar. Los voy a hacer de 10, 15 minutos cada uno, 20, no sé lo que se demoró pues los voy a hacer todos así. Entonces, esto era lo importante del primer video. Estos videos son muy largos y son bastantes, entonces vamos a hacerlos de a pasito y que vayan entendiendo cositas importantes y después yo simplemente los compilo todos en un video.